Bueno, vamos a trabajar ahora entonces el tema puntual de esta clase, el triunfo de la escuela moderna en América Latina, y lo vamos a hacer a través entonces del artículo de Alberto Martínez Boom, Escuela y escolarización del acontecimiento al dispositivo. Para empezar vamos a representar al autor. Martínez Boom es un especialista en historia de la educación de origen colombiano, tiene una profusa obra publicada sobre estos temas de origen de la escuela moderna y el maestro. Estos trabajos sus trabajos se inscriben en una perspectiva de análisis, una perspectiva teórica Foucaultiana, que era aquella que remite a la obra de Michel Foucault, del filósofo francés Michel Foucault, y que supone entonces un encuadre teórico particular, específico, una metodología de análisis, una metodología de investigación específica y unas conceptualizaciones particulares, propias, que tienen cierto nivel de complejidad para quien no conoce esta perspectiva analítica. En términos generales y muy simplificados, podemos decir que esta concepción entiende y explica la configuración de las sociedades modernas a partir de la existencia de dispositivos disciplinadores, de distintos dispositivos y estrategias disciplinadoras que tienden a la construcción del orden social moderno en las sociedades capitalistas. Pero decía recién que no solamente supone un encuadre general acerca de cómo entender los procesos históricos y cómo entender sobre todo el mundo moderno, sino también una serie de formas de trabajar y formas de trabajar en términos de investigación histórica y también una conceptualización específica. En ese escenario y desde esta inscripción, Alberto Martínez Boom entiende el dispositivo escolar como uno de esos dispositivos de encierro y disciplinamiento, como una herramienta normalizadora a través de las cuales se fueron construyendo las sociedades modernas. Entonces vamos a encontrar a lo largo del texto una serie de conceptos, expresiones que le permiten a Martínez Boom entender la escuela, su surgimiento, sus funciones y sus objetivos, sus prácticas específicas, que son conceptos propios de este campo de análisis, ¿no? Encierro, disciplinamiento, reclusión, prácticas de policía, vida en policía, pueden ser algunos de estos conceptos. Para quien no está empapado en esta perspectiva analítica, estos conceptos pueden resultar ajenos, confusos, por eso les vamos a proponer en la guía de actividades una estrategia para que puedan ir familiarizándose con esta conceptualización. Desde esta adscripción teórica, Martínez Boom, además, discute, y lo hace muy fuertemente a lo largo de todo el texto, con una perspectiva tradicional de la historia y de la historia de la educación, una perspectiva a la que él llama tradicional o evolutiva, que entiende la historia como un flujo lineal hacia adelante, como un flujo lineal en el que donde todo aparece, todos los procesos aparecen ordenados secuencialmente, ¿no? Esta perspectiva es la que habría consagrado la idea de que la escuela existió siempre y que en distintos procesos históricos la educación y la escuela se han ido encontrando de manera amable a lo largo de la historia. Por el contrario, él afirma que la escuela es una construcción histórica, que nace en un contexto concreto, y él propone pensar de otro modo, ¿no? Propone problematizar, invertir esa matriz de pensamiento tradicional, prestarle atención fundamentalmente al imprevisto, aquello que irrumpe sin ser pensado, a la contingencia, aquello que puede ser o no ser. Básicamente, y en relación al surgimiento de la escuela, él va a indagar en relación a las prácticas educativas, prácticas dispersas, solapadas en otras prácticas, escondidas en otras prácticas, prácticas que pueden tener una concatenación con otras o no. Entonces esta es la idea del imprevisto, algo que emerge en un momento de la historia y que puede ser el nacimiento de algo nuevo o no, ¿sí?
Vamos a presentar entonces, a partir de esta presentación del autor, vamos a presentar algunos de los ejes del trabajo que a mí me interesa, que nos interesa desde la cátedra resaltar para que colaboren con la lectura del texto. Escuela y escolarización del acontecimiento al dispositivo, decíamos que es el título del artículo, y un poco nos da la pauta de sus objetivos, ¿no? De los objetivos de Martínez Boom en este artículo. Tiene que ver con analizar entonces los orígenes de la escuela moderna en las colonias españolas en América en el último cuarto del siglo XVIII, perdón, el último cuarto del siglo XVIII, para poder entender su expansión posterior, o sea, la expansión posterior de la escuela y la construcción de dispositivos escolarizadores, ya sí en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX fundamentalmente, que serán la base de los sistemas educativos modernos. Entonces, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta y prestar atención puntualmente es la variable temporal. La variable histórica, el tiempo histórico en el que se desarrolla este trabajo, ¿no? Que va del siglo XVIII, de la segunda mitad o último cuarto del siglo XVIII, hasta el siglo XIX. Y si bien buena parte del análisis se centra en este último cuarto del siglo XVIII, durante la vigencia, digamos, del formato de dominación colonial, permanentemente también refiere a esos procesos posteriores, al proceso de escolarización, al proceso de construcción de los sistemas educativos modernos, ya en el siglo XIX, en donde vemos efectivamente conformados los sistemas educativos y los estados modernos. Él da estas variables históricas como sabidas, digamos, entonces es importante que para aquellos de ustedes que por ahí tengan que refrescar estos procesos históricos, digamos, las transformaciones ocurridas en América Latina en términos generales y más allá de lo educativo entre fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, les recomendamos que acompañen la lectura de este texto con la lectura de algún otro texto que reponga esas coordenadas históricas generales para la historia de América Latina. Bueno, en relación al nudo del trabajo de Martínez Boom, esto es el surgimiento de la escuela, él desde estas posiciones teóricas Foucaultianas y a partir de un arduo trabajo de archivos, fundamentalmente consultados en lo que hoy lo que hoy son los estados nacionales de Venezuela y de Colombia, él reconoce ahí un tipo documental, los planes de escuela, que serán los documentos cuyo análisis le permitirán arribar a la conclusión, que es su principal aporte a la historia de la educación, que es el surgimiento de la escuela moderna, ¿no? Para él, la emergencia en el último cuarto, entonces, del siglo XVIII, de la escuela moderna, de una forma institucional nueva, que él ve en estos documentos en un estado muy embrionario, una institución que suscitará el interés y la atención de los poderes públicos del orden colonial. Por lo tanto, a él le permite hablar ahí de un encuentro entre lo escolar y lo público que le permiten pensar no solamente en el surgimiento de la escuela moderna, sino en el surgimiento de la escuela pública moderna, en el nacimiento, ¿no? Nacimiento todavía carácter inicial. ¿Qué muestran los planes de escuela? Los planes de escuela son trámites, digamos, es el registro documental de trámites que muestran las solicitudes de particulares o de los cabildos para organizar escuelas de primeras letras. Y dan cuenta, entonces, por un lado, del interés de los poderes públicos, los cabildos o autoridades superiores en la educación y la creciente especialización de estas instituciones en una serie de incumbencias o prácticas educativas que se irán separando de otras instituciones que hasta ese momento podían participar de la instrucción, como podía ser la iglesia, como podía ser la casa, el taller o incluso el hospicio. Al mismo tiempo, él va a advertir en estos documentos cómo se va delimitando un espacio que será el espacio escolar, un espacio dedicado a estas acciones de enseñanza, un tiempo escolar, desde cuándo y hasta cuándo, cuánto tiempo tienen que estar los niños ahí en el espacio escolar, y al mismo tiempo se van encontrando pautas que van perfilando al sujeto enseñante, aquel que va a estar a cargo de la enseñanza y que en esa
progresiva reglamentación, se va a ir diferenciando el maestro, el nuevo sujeto, de otros sujetos que también hasta ese momento se encargaban de la alfabetización, ¿no? Como podía ser el sacerdote, el preceptor, el cuidador o el tutor. Entonces, ¿y cómo se va despegando también un saber, que es un saber pedagógico, de un saber o un conocimiento que es religioso? Entonces, de alguna manera, este es el nudo del trabajo de Martínez Boom y es el nudo del objeto de nuestra clase de hoy, ¿no? Cómo emerge esta nueva forma institucional y cómo alrededor de esa forma institucional, la escuela, se van definiendo todos estos actores alrededor que van a componer lo que nosotros ya hoy en día conocemos como la escuela y el dispositivo escolar. Pero ¿cómo explica este surgimiento? Bueno, él va a presentar, digamos, en qué contexto surge esta institución nueva, por qué no antes, por qué no después. Él va a presentar algunas coordenadas que tienen que ver en ese último cuarto del siglo XVIII con un conjunto de transformaciones político-administrativas en el orden colonial español que se van a conocer como las reformas borbónicas, y también con la difusión de las ideas del pensamiento ilustrado, ¿no? En ese contexto, esos dos ejes o coordenadas, para él le permiten entender la expulsión de la orden de los jesuitas, una orden religiosa que desde la segunda mitad del siglo XVI funcionaba en las colonias españolas en América, básicamente llevando adelante tareas de evangelización y de alfabetización en relación a las comunidades indígenas, pero también a la formación de las élites dirigentes a través de las universidades, pero que tenían entonces actividades educativas, ¿sí? La expulsión de los jesuitas en el año 1767, que está relacionada con una puja entre las competencias entre el poder político y el poder religioso, van a dejar un vacío en términos educativos que va a ser ocupado, por un lado, por otras órdenes religiosas, una vez que se van del territorio americano, pero también por el impacto que entre autoridades del orden colonial, autoridades virreinales, el impacto de las ideas de la ilustración en funcionarios de la estructura virreinal, van a permitir que estos funcionarios empiecen a entender el carácter, empiecen a asumir el carácter público de la educación y empiecen, habiliten o lleven adelante acciones educativas que van a permitir el surgimiento de esta nueva forma institucional. Entonces, es en ese contexto en el que él entiende el surgimiento de la escuela, de esta nueva institución moderna. Son como de alguna manera las condiciones de posibilidad que explican ese surgimiento, ¿no? Esa es la idea. Y la otra cuestión entonces es que el otro, digamos, nosotros venimos pensando qué es lo que ven los documentos que le permite entender ese surgimiento, esa manifestación de algo nuevo, el contexto en el que eso surge. Y después va a hacer otra de las grandes afirmaciones, digamos, de su trabajo, que constituye uno de los ejes centrales de su trabajo, que tiene que ver con las funciones, ¿no? de esa nueva institución. ¿Para qué? En relación a qué objetivos se van a ir creando estas instituciones, las escuelas de primeras letras. Y el autor va a afirmar que la escuela pública en sus inicios no estaba ligada estrictamente a hechos educativos, sino a procesos de disciplinamiento y regulación de las conductas. Para el autor, la evidencia documental muestra que la escuela pública nace como espacio de reclusión y encierro de los niños pobres con el objeto de sacarlos de la calle y de los peligros de la calle. De esto resulta, digamos, que las primeras funciones de la escuela van a ser más bien de orden político y moral, más que de orden estrictamente educativo. Y este es quizás uno de los aportes más significativos de Martínez Boom para entender ese surgimiento. Les proponemos seguir a partir de la lectura del texto y las actividades que les proponemos en
en la guía de lectura.